Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Buen día, queridos hermanos y amigos. Que Dios mismo les conceda esa dicha, esa gracia a ustedes y a mí también de amarlo por encima de todo y de todos. La primera lectura que escucharemos es del libro del Deuteronomio. En aquel tiempo habló Moisés al pueblo y le dijo: El Señor, tu Dios, te manda hoy que cumplas estas leyes y decretos. Guárdalos, por lo tanto, y ponlos en práctica con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy has oído al Señor declarar que Él será tu Dios, pero solo si tú caminas por sus sendas, guarda sus leyes, mandatos y decretos, y escucha su voz. Hoy el Señor te ha oído declarar que tú serás el pueblo de su propiedad, como Él te lo ha prometido, pero solo si guardas sus mandamientos. Por eso Él te elevará en gloria, renombre y esplendor por encima de todas las naciones que ha hecho, y tú serás el pueblo consagrado al Señor, tu Dios, como Él te ha prometido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El libro del Deuteronomio, hermanos, es el quinto libro del conjunto que se llama el Pentateuco. Son los primeros 5 libros que aparecen en la Sagrada Escritura. Es el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Deuteronomio quiere decir la segunda ley. Aquí el Señor, a través de Moisés, habla al pueblo, donde le instruye que Él ciertamente será el Dios de ese pueblo. La condición es que ellos cumplan las leyes y los mandatos que Él les da. Efectivamente, para formar parte del pueblo de Dios, del reino de Dios, pues la ley que tiene que imperar es precisamente la ley de Dios. Pero fíjense en esta frase, hermanos, cuando el Señor dice: y ponlos en práctica con todo tu corazón y con toda tu alma. Es decir, que el cumplimiento de la ley, sin poner todo el corazón en ese cumplimiento, toda el alma y todo el amor a Dios, pues carece de sentido. Las cosas buenas que en la vida tenemos que realizar y que de hecho hacemos, porque realizamos cosas buenas, las tenemos que realizar movidos por el amor a Él. Es el alma de las cosas amar a Dios y por amor a Él hacer lo que Él nos pide. Como por ejemplo, alguien podría ir a la Santa Misa el domingo, pero en contra de su voluntad, a regañadientes, molesto, a hacer otras cosas, a estar usando el celular, a estar criticando a los demás, a no participar, no cantar, no hincarse, no alabar a Dios con el canto, es decir, estar ahí como una auténtica, disculpen la expresión, como una momia, como un bulto. ¿Qué sentido tiene eso? En cambio, ir a misa con todo el amor que a Dios le debemos tiene mucho, pero mucho sentido. Hacer oración, ¿de qué nos serviría hacer oración sin amor a Dios? Hacer obras buenas por pura filantropía, por puro amor a la humanidad, sin amor a Dios, pues lo estamos entonces desproveyendo del alma. Las cosas buenas, todas, el cumplimiento de los mandatos, en general, los mandamientos de Dios, los tenemos que cumplir no a la fuerza, sino movidos por el amor a Él para que tengan sentido, que es lo que Dios dice: pon en práctica esos mandamientos con todo tu corazón y con toda tu alma. Así que manos a la obra, hermanos, al realizar cosas buenas, que sea por amor a Dios y amor al prójimo. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: han oído que se dijo: ama a tu prójimo
y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Antiguo Testamento, hermanos, efectivamente había una ley llamada la ley del talión. La ley del talión permitía a las personas tratar a los demás como les trataban. Si alguien a mí me odiaba, yo tenía derecho a odiarlo. Si alguien a mí me daba un golpe en la mejilla, tenía derecho, por esta ley llamada del talión, a devolver el golpe. Y esa era la ley antigua. Por eso dice Cristo, han oído que se dijo a los antiguos, ama a tu prójimo, o sea, ama a quien te ama, y odia a tu enemigo. No tienes por qué amar a quien te odia. Parecía algo normal, hasta razonable, que mucha gente en el tiempo presente todavía vive en el Antiguo Testamento. Es decir, solamente tratan bien a quienes los tratan bien y mal a quienes los tratan mal. Bien, pero ¿qué dice Cristo? Yo, en cambio, les digo, amen a sus enemigos. Vean nada más, hermanos. Amen a sus enemigos. Esta es una ley de Cristo. Esta es una orden de Cristo que da trabajo, pero que no es imposible cumplir. Hagan el bien a quienes los odian. ¿Quién suele hacer el bien a quien sabe que le odia? Pues solamente los avanzados espiritualmente, solo aquellos que toman en serio las enseñanzas y los ejemplos de Cristo. Y rueguen, dice el Señor, por quienes los persiguen y calumnian. Ponerse a orar por quien nos está persiguiendo, ponerse a orar por quien nos calumnia. Sí, esa es la ley de Cristo. Amar a los enemigos, hacer el bien a los que los odian y rogar por quienes nos persiguen y calumnian. ¿Se acuerdan cuando Cristo estaba agonizando en la cruz en el Monte Calvario? Algunos insolentes se estaban riendo, se estaban burlando de Él al verlo clavado en la cruz y agonizando. Y Cristo, hermanos, en ese momento estaba haciendo oración. Le decía al Padre Eterno, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fíjense nada más. Este es el ejemplo. Este es el modelo perfecto para cada uno de nosotros. Cristo, nuestro Señor, que pasó haciendo el bien en este mundo. Y dice Cristo, para que haciendo esto, ustedes sean verdaderos hijos de su Padre Celestial, del Padre Eterno, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y manda la lluvia sobre buenos y malos. No hace distinción. A ver, porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, y si saludan tan solo a quienes los saludan, ¿dónde está el mérito? Eso lo hacen también los paganos. Eso lo hacen también los que no creen en Dios. Ustedes, en cambio, que son creyentes, que creen y llaman a Dios, entonces tienen que amar a los enemigos, hacer el bien a quienes les odian y hacer oración por los que les persiguen y calumnian. Ustedes, pues, dice el Señor Jesús, busquen ser perfectos en el cumplimiento de